Muy buenas tardes, estamos acá en la Municipalidad de Iquique para dar inicio a este simposio. Este es un ciclo de conferencias denominadas Oportunidades de Desarrollo Local para los Gobiernos Comunales y nos encontramos en esta primera sesión que denominamos Nueva Constitución y sus desafíos para la inserción internacional de las regiones. Tenemos hoy un panel de lujo, ¿ya? En primera parte vamos a presentar a la profesora Paulina Astroza. Ella es integrante de la Red de Mujeres Internacionalistas de Chile y además es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Así es, ¿sí? Tiene apagado su micrófono. Así es que de aquí desde Concepción saludo a Iquique. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos también con Cristian Fuentes Vera. Él es el exdirector de la Dirección de Coordinación Regional, DICORE, de la Cancillería, y además es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile. Cristian. Sí, muchas gracias por invitarme. Solo quiero decir de que yo fui director de coordinación regional entre el 2006 y el 2010, así que ya hace algunos años, pero me sigue interesando el tema, así que encantado de estar con ustedes conversando sobre el desarrollo de las regiones, sobre un desarrollo territorialmente equilibrado y su perspectiva internacional. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, para finalizar, tenemos al tercer expositor. Él es el ex subsecretario, dentro de otras tantas cosas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Don Alberto, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar nuevamente en Iquique, aunque ahora sea solo de manera virtual, y la verdad es que he hecho mucho de menos algún viaje a la ciudad de Iquique, una ciudad que aprecio mucho y que tiene una gran vocación internacional. Y yo siempre lo he dicho, es una suerte de laboratorio de la paradiplomacia en el caso chileno. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un poco lo que Alberto, vamos a tratar esta primera sesión y bueno, conocer también la opinión. Podríamos nosotros haber, digamos, tenido la participación de académicos locales, pero también nos interesa saber la visión, digamos, de otras regiones, ¿ya? Por eso estamos con Paulina y con Alberto y con Cristian, ¿ya? Antes de comenzar debemos contextualizar, indicar que en zonas extremas o transfronterizas, la resolución de las necesidades locales no solo está dada por el Estado, sino que también por la complementación económica con aquellos territorios que compartimos circunstancias económicas, sociales, políticas, con grados de interdependencia mutua, logrando articular respuestas locales a los desafíos y oportunidades de una globalización más compleja. Pero todo esto resulta una paradoja porque una de las economías más abiertas del mundo como es Chile limita fuertemente el desarrollo de actores locales para insertarse internacionalmente. Es por eso que queremos que en esto que abra, digamos, este espacio nuestro alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, quien va, digamos, a contextualizar esta conversación. Alcalde. Sí. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, saludar y agradecer a los participantes por poder estar con ellos en esta convocatoria que hemos hecho de parte de la municipalidad. En esta ocasión, como lo ha dicho el profesor y amigo Alberto Van Claveren, ya, que tuvimos muchos años como concejal en esto, como él dice, en este laboratorio de la paradiplomacia que lo ha guiado un alcalde en su minuto muy soñador y prácticamente que impulsó a Iquique en el plano internacional, entendiendo que la unidad de los pueblos era el que nos podía llevar a salir de la pobreza.
Ese era el motivo principal, era poder mejorar la calidad de vida de las personas, y ya no eran las personas de Iquique, sino las personas que vivíamos muy cerca y que quizás estábamos tan lejos porque no teníamos ni un tipo de carretera pavimentada. Los esfuerzos cuando en algún minuto de Iquique, de esos iquiqueños antiguos, hace 60 años atrás, a pala con los amigos de Oruro, buscaban su destino de poderse unir, porque, bueno, Iquique estaba a 3 días de Santiago porque no había carretera, sino era por ferrocarril, y estaba mucho más cerca Oruro. Y a picote y pala se fueron armando el camino, los grupos cívicos, en bicicleta, bueno, hay tanta historia ahí, sí que hemos seguido esa senda que acompañé a mi padre durante 30 años, ya de los 17, 18, que lo acompañé en una de esas periplos ahí por la cordillera, buscando caminos, convenciendo a todo el mundo, a todos los alcaldes, concejales, prefectos, gobernadores, de que la solución era que teníamos que unirnos, teníamos que trabajar por un proyecto conjunto, un proyecto de unir finalmente a nuestros pueblos, unir el Atlántico con el Pacífico, que algo él aprendió también por los años 60 y algo en un viaje a Estados Unidos, que la fuerza de los Estados Unidos era porque tenía el dominio de los 2 océanos. Y ahí empezó ese trabajo de que América, que tenía que estar unida, dominaba los 2 océanos, pero finalmente no tenía ningún tipo de conexión. Y eso me ha llevado a seguir también insistiendo en ese camino, así que les agradezco, profesor, a la profesora Paulina Astroza también, gracias por estar con nosotros ahí de Concepción. Estuve con mi hijo en el verano, antes de la pandemia estuve por allá, que estaba jugando fútbol ahí en San Pedro de la Pasta, el Nacional, es arquero, mi hijo, salió mejor que el padre, y que fue seleccionado y estaban defendiendo los colores de Iquique. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Concepción, tremendo, no tenía, me invitaron a un programa radial de una radio que estaba ahí, aprovechaban que estaba por allá y aproveché, hermosa universidad, todo lo que me pudieron mostrar ahí, hermoso. Y a nuestro amigo también, Cristian Fuertes, es profesor también, trabajado aquí en algo que nos pasamos un poquito de rabia ahí a través de los municipios con nuestra Cancillería en su minuto ahora último, porque no nos han invitado a un tema que somos bastante, ¿cómo podría decirlo? Que mi padre ha sido uno de los pilares de llevar el tema acá en Sudamérica, reconocido por todas las distintas universidades, por toda la gente que está y rema en este carro de la integración, y generaron la 9ª reunión del corredor bioceánico y no nos mandaron una investigación, y eso que era a través de este mismo medio digital, siendo que hemos estado siempre interesados. Lástima que además este nuevo corredor bioceánico o este que se está concretando habla de los puertos del norte, de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Iquique. Pero bueno, Iquique quedó fuera nuevamente de la invitación, lo lamento, pero es un poco de lo que yo creo que nuestro amigo el director también conoce del esfuerzo que hay que hacer desde regiones, sobre todo también, y esta conversación va un poco desde los municipios, que nos vemos un poquito, y esto yo lo voy a dejar porque ustedes son aquí los especialistas, ustedes van a poder conversarnos del tema, pero yo le hablo desde lo que he vivido, y ahora último como alcalde y como concejal, donde estamos es tan precaria nuestra situación desde el municipio para las relaciones internacionales, que solamente están en el ámbito del turismo, de promover turismo. No podemos hacer prácticamente nada más, ¿ya? Y si hacemos algo más, somos cuestionados y tenemos que justificar ante la Contraloría cualquier tipo de actuación que vaya un milímetro más allá del turismo. Entonces, si somos ciudades transfronterizas que tenemos un destino común como región, o sea, Iquique, su destino está unido a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Paraguay, a lo que pasa en el norte argentino. Pero no podemos solamente poder conversar de turismo. Y para terminar, le puedo
A mí me gusta darlo con ejemplo. Nos pasó. Teníamos la visita del gobernador de Cuiabá. Era un gobernador de un estado brasileño, lo que significa un gobernador. En Brasil a veces no lo dimensionamos porque lo confundimos con la dimensión que tiene otro tipo de trabajo el gobernador acá en Chile. Pero este era el gobernador que había recibido a la presidenta allá en Brasil. Justo en el tema, en el ámbito del mundial, el gobernador recibió a la presidenta ahí en Mato Grosso, ya capital Cuiabá. Y el gobernador decidió que su estado tenía que llegar al Pacífico. Y se dio el trabajo de venir por tierra. Lo acompañé yo desde Brasil en ese periplo a través de Bolivia para llegar hasta la ciudad de Iquique. Y aquí fuimos cuestionados y todo porque lo tuvimos que recibir, porque obviamente si no lo recibe no puede llegar un gobernador de una ciudad que quiere llegar al Pacífico, que le ofrecemos como puerto, y prácticamente fuimos hasta cuestionados porque le generamos la recepción como ciudad, ¿ya? Porque nosotros no tenemos que hacer relaciones internacionales, nada, ni siquiera prácticamente brindar un almuerzo. Entonces, hasta ese extremo es lo que hay que estar lidiando, y espero que en esto, y esta invitación es por eso, para que podamos dialogar en el ámbito de este nuevo Chile, o de esto nuevo que debemos plantearnos, ya donde las municipalidades tienen que tener esa importancia, o tienen que poder tener la capacidad también de poder relacionarse, no prácticamente que estamos inventando acuerdos de buena voluntad solamente. Y para terminar, me pasó también un poco como experiencia en las relaciones que tenemos con China. Aquí Quique y Alberto, que nos ha visitado, conoce, tenemos un consulado chino en la ciudad de Iquique. El único consulado general que hay en Chile, aparte de la embajada en Santiago, es en Iquique. Tenemos una relación. Y a mí me invitaron de China a exponer en la Franja y la Ruta, donde estaba la delegación chilena. ¿Ya? No me invitaron a escuchar. Fui parte de una exposición donde estaba la presidenta de una asociación de amistad de China, ¿ya? Que es cuando los países no tienen relaciones, como municipio no teníamos relaciones, así que ella me podía invitar. Ya estaba ahí la vicegobernadora de California. Ese era el panel donde estaba un alcalde de Chile, de Iquique, y cuando se le comunicó a nuestra Cancillería, y obviamente el presidente estaba con todo un equipo que viajó, la Cancillería dijo no, le dijo al gobierno chino, no, el alcalde no es parte de la delegación, él no va. Y yo estuve finalmente solo, siendo que mi país estaba ahí, pero no fui ni reconocido por mi país, que podría haber reconocido que a un alcalde de Chile lo invitaban representando el tema que significa en este tema de la Franja y la Ruta los puertos del norte de Chile. Pero hasta ese punto llegamos de desconocer un poco a los alcaldes en este país. Ahora con la pandemia yo creo que tomamos como un poquito más de importancia, se dio la importancia de los territorios, de las ciudades, de los alcaldes, y que un poquito también tenemos algo que desarrollar en lo que es la materia internacional. Así que yo cierro con eso, muy, muy agradecido, profesora, profesores, de poder compartir con los iquiqueños y las personas que se conecten en esta primera ciclo que estamos empezando, para un poco debatir la función de los municipios en su rol internacional, y que no esté solamente acotado a poder promocionar algo turístico. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, alcalde, por esa introducción. Ahora vamos a proceder digamos, a la conferencia misma, a la conversación, y para eso explicarles a los expositores que se van a considerar 5 minutos por preguntas, las preguntas que voy a realizar, y posterior ya en la última parte vamos a dedicar un espacio para todos quienes a través del Facebook quieran hacer las consultas a cualquiera de los expositores. ¿Ya? Vamos a partir con Paulina.
la realidad bueno, somos de regiones, tenemos probablemente realidades muy similares y quisiéramos saber en este proceso de cambios y regionalización, ¿qué atribuciones debieran tener los municipios en el ámbito de la inserción internacional, más aún si pertenecen a zonas extremas? Lo primero que quiero señalar es que conozco el tema porque mi tesis doctoral yo la hice justamente en las relaciones internacionales de las regiones chilenas. Yo me quedé a nivel del estudio de los gobiernos regionales, haciendo todo un análisis de los acuerdos desde 1990 hasta el 2014 y viendo los factores que influían en esta internacionalización de la región, de las regiones en Chile. Y a partir de eso, creo que lo primero es señalar que en el caso chileno se ha venido dando un proceso de internacionalización en la práctica, porque tal como lo señalaba el alcalde, efectivamente desde el punto de vista jurídico no hay una legislación, no había una legislación hasta julio del año pasado en la cual se autorizara legalmente ni a los gobiernos regionales ni a las municipalidades a celebrar acuerdos internacionales con terceros. Esto fundamentalmente porque somos un Estado unitario y se ha entendido tradicionalmente que la política exterior está radicada en el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que por lo tanto tenemos una visión bastante tradicionalista de lo que significa la representación o el ejercicio de la soberanía en el ámbito internacional. Esto no es propio solamente de Chile, ha ocurrido incluso en los países que son federales y que también hubo una resistencia, y eso que en el caso de ellos las unidades subestatales tienen competencias propias donde sí podían desarrollarlas a nivel internacional. Por lo tanto, como ha ocurrido en el exterior también, en Chile se empieza a vivir un proceso que en la práctica, tanto las municipalidades como los gobiernos regionales, pese a que no había norma legal, no había norma constitucional que los autorizara, efectivamente empezaron a celebrar acuerdos internacionales. Acuerdos interinstitucionales, como se les empieza a llamar, tomando el nombre de la legislación mexicana. La verdad es que desde ahí viene. Y en esto, que en el fondo es la práctica, lo que se empieza a imponer frente a la norma. Yo soy de formación abogada y soy profesora de Derecho Internacional, pero todos mis estudios de posgrado son en relaciones internacionales, entonces me chocaba también en la cabeza, por un lado, la estructura del Estado, lo jurídico, lo legal, lo constitucional, por un lado, pero lo que yo observaba también en el ámbito internacional que estaba ocurriendo en Chile. Y me puse a estudiar otros países y luego a estudiar Chile. Entonces, si pensamos en eso, nos damos cuenta que la realidad finalmente se impuso, la práctica se impuso a lo que significaba el cuerpo constitucional y legal. Hasta que en la Ley de Modernización de Cancillería, recién el año pasado, entra en vigor el artículo 35, en el cual por primera vez se establece legalmente la capacidad que tienen los órganos de la administración del Estado, sin definir cuáles, para celebrar acuerdos interinstitucionales con socios en el exterior. Por lo tanto, hoy día hay una facultad legal, pero no define qué órganos del Estado. Y las municipalidades son órganos del Estado. Entonces, ahora hay que empezar a analizar ese artículo 35, que es el único que establece esta facultad, para ver en la práctica si es que las municipalidades, si es que los gobiernos regionales o qué otros entes del Estado están facultados según el artículo 135 de esta ley, que a lo mejor Alberto nos puede precisar más, pero ahí hoy día está el reconocimiento legal para que los entes de la administración del Estado puedan celebrar acuerdos con terceros. Pero esta ha sido una evolución, esto ha sido, insisto, una práctica que fue de la mano también de un proceso de institucionalización de la paradiplomacia en Chile. Porque nosotros fuimos creando instituciones como, por ejemplo, la Dirección de Coordinación Regional en el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Unidad de Relaciones Internacionales que existió en la Subdere en su momento en el Ministerio del Interior, o los URAI, los encargados de Relación Internacional en cada uno de los gobiernos regionales, y así fuimos creando instituciones sin tener la norma legal que autorizara a los entes a celebrar estos acuerdos. Hoy día tenemos un proceso incipiente
que es heterogéneo dependiendo de las regiones, pero que es muy importante que exista una regulación. Yo creo que no se puede dejar tampoco abierto una norma sin que un cuerpo legal no entre a regular en qué condiciones, con qué requisitos, de qué manera estos entes pueden celebrar acuerdos, porque también existen las malas prácticas que llevan también a un cuestionamiento de la paradiplomacia. Y yo creo que una de las formas de desarrollo local es justamente la dimensión internacional. Y no es solamente turismo, no es solamente comercio. Hay muchas áreas en las cuales la vinculación entre los órganos locales, los gobiernos regionales y el exterior tienen una dimensión de desarrollo local muy interesante. Pero yo creo que también ya hemos dado los primeros pasos y ahora yo creo que viene la etapa en que hay que empezar a concretizar muchísimo más en qué condiciones, con qué requisitos, qué objetivos se deben buscar, porque es algo que va a favorecer al desarrollo local, al desarrollo territorial y además en un país que está abierto al mundo y como lo decía el alcalde, nosotros tenemos ciudades puerto, como el caso del Biobío, como el caso de Iquique, donde estamos naturalmente, hemos estado naturalmente toda la vida abiertos justamente al exterior. Así es que yo creo que hay un gran tema a desarrollar en la nueva Constitución primero, como una gran norma, que son pocas las normas internacionales que tiene nuestra Constitución, y luego, a nivel legislativo, empezar también a tomar, de la práctica, del estudio de lo que ha ocurrido, y pasarlo ya a una norma y un cuerpo legal, y en el cual se den las oportunidades, y que no se esté chocando todo el tiempo con Cancillería, con la DICORE, con la AXI, porque eso sí ocurre, y ha ocurrido durante mucho tiempo. Y como me lo dijo un DICORE alguna vez, cuando recién nombraron los primeros DICORE, Cristian Fuentes podrá aquí corroborarme, había una desconfianza por parte de Cancillería respecto a este tema. Desconfianza que no solo existe en Chile, existía en todo el mundo en la experiencia comparada. Pero que habían puesto los DICORE más que para promocionar o ayudar a las regiones, más para atajar goles, como me lo dijo alguien por ahí, que para promover la internacionalización de las regiones. Y es una visión que tenemos que cambiar y tener confianza en las regiones. Como regionalistas, confíen en las regiones desde el centro, también en el ámbito internacional. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, aprovechando que le diste el pase, vamos con Alberto, que digamos que nos puede ahondar sobre este artículo o digamos explicar la pregunta, ¿qué atribuciones debieran tener los municipios en el ámbito de la inserción internacional, en especial aquellos que limitan, digamos, con países vecinos, en este caso para nosotros con el departamento de Oruro? Sí, bueno, sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho la profesora Paulina Astroza. Por lo demás, ella es una gran especialista en el tema de la paradiplomacia, una de las personas que ha estudiado con mayor dedicación y seriedad este tema, y por lo demás hizo su tesis de doctorado sobre este tema y tiene todo un trabajo de investigación extremadamente valioso. Ahora, yo, Alejandro, también creo que responder esa pregunta es difícil para todos los casos. Es decir, la realidad de nuestros municipios es muy heterogénea. Hay ciudades que tienen una vocación verdaderamente internacional, como es precisamente el caso de Iquique. Y Iquique, por todas las características que tiene, es decir, su cercanía con la frontera relativa, su conectividad, un tema muy importante, es un tema bastante específico de una zona como el norte de Chile, que tiene más conectividad con los países vecinos que el sur, que la Patagonia, bueno, con la excepción, por cierto, de Aysén, que tiene una gran conectividad con Argentina, mucho mejor que con el resto de Chile. Pero Iquique tiene una relación histórica muy especial con Bolivia, por cierto, y también con el Perú y en menor medida con Argentina. Y es una de las pocas ciudades en Chile que tiene esa concentración de relaciones internacionales. Y además tiene lo que yo siempre digo, vocación internacional, reflejada precisamente por lo que fue primero toda la labor de el senador Soria, primero alcalde, por cierto, de Iquique, y una figura absolutamente histórica, y también
la herencia que representa justamente el aporte del senador Soria en su hijo, el actual alcalde. Todos recordamos los grandes esfuerzos que ha hecho Iquique justamente por activar estos corredores de integración. Yo siempre prefiero usar el término corredor de integración antes que corredor bioceánico. Es cierto que en último término se trata también de una conexión interoceánica, pero es una conexión de integración. Y es una conexión de integración que vincula a Brasil, Paraguay, el norte de Argentina, en alguna medida Bolivia, dependiendo del tramo de que se trate, y por cierto, los puertos del norte de Chile. Y entre ellos, de una manera muy destacada, Iquique. ¿Y por qué Iquique? Porque Iquique tiene una relación especial con Bolivia, tiene una zona franca que realmente ha representado un aporte muy valioso, no solamente para Iquique, sino que para una serie de municipalidades, por los mecanismos de compensación que existen, y eso requiere de un cierto marco, ¿no? Y es cierto, se buscó por lo menos abrir esa brecha con el proyecto de modernización de la Cancillería, ¿no? Y se introdujo ese artículo, no se especificó demasiado porque todos sabemos que además, en términos de entidades subnacionales, hay una diversidad. Hay una diversidad no solamente por la realidad de las ciudades, sino que también hay una diversidad en cuanto a las autoridades regionales. Y eso es un tema que va a tener en algún minuto que ser zanjado también, porque las competencias subnacionales pueden estar radicadas en una autoridad o en otra autoridad, o lo más probable es que van a ser compartidas por distintas autoridades. Estamos muy cerca de las primeras elecciones de gobernador en Chile y obviamente los gobernadores, las gobernadoras van a tratar de ejercer competencias también respecto de vínculos con las regiones o las provincias argentinas o las regiones de Tacna o las regiones bolivianas. Y eso va a requerir de una serie de ajustes legales. Y yo coincido con Paulina en el sentido de que quizás lo que hace falta es una norma de habilitación a nivel constitucional, quizás vinculada no necesariamente a temas de política exterior, sino que a las competencias de las autoridades regionales, pero luego vamos a requerir de una cierta legislación que trate de regular estas actividades de carácter internacional. Que se traducen en distintos ámbitos, ¿no es cierto? En ámbitos de integración física, de cooperación transfronteriza, hay temas migratorios, una serie de temas que están presentes y que requieren también de una cierta regulación, pero una regulación que no es igual para todas las regiones, porque los vínculos internacionales de las regiones en Chile son muy diversos. Es muy distinta la situación de Iquique que la situación, por ejemplo, de Santiago, o que la situación de la séptima región en Chile. Son vínculos que son distintos, son necesidades que son diferentes, y un marco general puede obviamente ser adoptado para cubrir parte de esa situación, pero se van a requerir normas de carácter más específico. Yo creo lo importante también de rescatar, más allá de la regulación legal, insisto en el tema de la vocación internacional. Iquique es también uno de los pocos puentes que nosotros tenemos en nuestra relación con Bolivia. La relación con Bolivia se ha deteriorado lamentablemente por circunstancias que todos conocemos. Hubo un caso ante la Corte Internacional de Justicia, una ofensiva diplomática muy agresiva que realizó Bolivia y que generó un deterioro muy relevante en la relación bilateral. Pero pese a ese deterioro, se conservan relaciones muy importantes y muy interesantes entre Iquique y Bolivia. Y yo creo que eso hay que rescatarlo, eso hay que reivindicarlo y hay que valorizarlo. Y eso hay que aprovecharlo porque necesitamos más puentes. Y necesitamos más puentes con Bolivia, necesitamos también puentes con otros de nuestros vecinos, pero ahí la relación, digamos, tiene canales que son muy institucionalizados, como el caso con Perú, el caso con Argentina. Tenemos gabinetes binacionales, comités de integración que están funcionando bastante bien,
es con Bolivia donde tenemos que hacer más trabajo, y para eso yo creo que la situación de Iquique es una situación realmente positiva. Básicamente porque también la actitud de Iquique frente a Bolivia ha sido una actitud relativamente favorable, práctica, pragmática. Tenemos la zona franca y tantos otros vínculos en distintos ámbitos, y yo creo que eso hay que valorarlo y preservarlo. Eso es lo que quería señalar. Gracias. Bueno, para complementar, y como también decía la profesora Paulina, acá en Iquique no solamente existe cooperación económica, sino que también aquí hay, como indicábamos en un comienzo, relaciones familiares, sociales, culturales, profundas desde siglos atrás. Cristian, bueno, a ver qué nos puedes complementar a lo que ya han indicado los dos anteriores panelistas. Sí, bueno, por supuesto. No sé si Sí. me escucha. Bueno, yo diría que lo que caracterizó y caracterizó bien a Chile durante una parte importante de su historia fue que teníamos un Estado que funcionaba, ¿no? Y ese Estado es un Estado unitario y centralizado. Y en uno de los aspectos que diría yo que más se nota eso de lo centralizado es en la política exterior. Y lo que estamos viviendo con como se denomina el momento constituyente, es un momento en el cual todas estas cosas se discuten. Todo esto está arriba de la mesa, digamos, ¿no? Hace bastante tiempo que a nivel mundial, por cierto, y también en Chile, sabemos que el desarrollo del país tiene que ser un desarrollo territorialmente equilibrado, y porque así también es un desarrollo más vigoroso. Entonces, a través de sus territorios, a través de sus comunas, a través de sus regiones, Chile crece, Chile se desarrolla. No solo crece, sino que se desarrolla en un concepto más amplio del término. Entonces, es una necesidad, ¿no? Bien lo decía Paulina, que todo este tema de la paradiplomacia empezó en Chile por razones prácticas. Aquí nadie inventó esto. Esto no es un tema teórico. Esto es porque las ciudades grandes como Iquique, por ejemplo, capital de región, qué sé yo, y que ya lo ha dicho Alberto, por su vocación, hacían relaciones internacionales y hacen relaciones internacionales también desde hace mucho tiempo. Básica, pero no únicamente, con sus vecinos. ¿Sí? Entonces, eso existía, los hermanamientos existen también hace muchos años. ¿Sí? Entonces, lo que nos encontramos fue que había una actividad que no tenía la parte, digamos, institucional necesaria. Y ahí empezaron a crearse estas direcciones, digamos, o departamentos como las que también acá se han mencionado, las URAI en las regiones, el caso de la Dirección de Coordinación Regional en la Cancillería y de la Unidad de Relaciones Internacionales de la SUDERE, que yo diría que cumplió un gran papel y que desgraciadamente ya no existe, ¿no? A mí me tocó efectivamente cuando fui director de Coordinación Regional trabajar con la Unidad de Relaciones Internacionales de la SUDERE y era realmente una instancia muy importante, y que además, como era también en esa época, nos movíamos a favor de la paradiplomacia, éramos aliados, ¿no?, de la descentralización. Con esas particularidades, en todo caso, que tiene Chile de impulsar la descentralización de manera centralizada, es cierto, pero nosotros somos así, ¿no? En todo caso, eh, recordaba de que el Estado que inventó el Estado unitario fue Francia, ¿no? Y Francia a partir del año 80 inició un proceso de descentralización, y ahora Francia es otra cosa, ¿no? Porque hubo voluntad política. Porque la descentralización es traspasar poder, ¿no? O sea, estamos hablando de política, y eso obviamente a los estados centrales no les gusta. Entonces, hay que traspasar poder. Cierto que en un tema como las relaciones internacionales, las relaciones exteriores y la política exterior, donde tiene que también existir coherencia, tiene que existir
un mando más unitario. Eso es cierto, porque por las características, digamos, que tienen los estados, pero eso no significa que no haya un espacio, que no tengan la posibilidad los gobiernos subnacionales de también realizar todo este tipo de actividades, porque van en función, como decía antes, del desarrollo, ¿no? Y a través del crecimiento y del desarrollo de nuestros territorios crece y se desarrolla el país completo. Pero este es un tema, y como decía, ya que estamos en un momento constituyente, es un tema que tiene que ver con una arquitectura del poder distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, debieran ser reconocidos, a mi juicio, en la Constitución los gobiernos subnacionales en el ámbito que les corresponde, ¿no? O sea, no se trata de, si tenemos 16 regiones, tener 16 políticas exteriores distintas. ¿No? Nadie está planteando eso porque sería una locura, ¿no? Sino que estamos hablando de que la política exterior del Estado traduzca los intereses de las regiones y de los municipios y que a su vez permita que regiones y municipios tengan un ámbito propio de desarrollo de sus propias estrategias. ¿No? Y hay que tomar en cuenta también de que las relaciones internacionales tienen que ser parte de las estrategias de desarrollo de las regiones y también de los municipios, aunque es cierto que son 345 municipios, 346 comunas, esto es, por lo tanto, hay un problema de escala ahí, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que hay asociaciones de municipalidades, que hay alianzas de municipalidades, por ejemplo, fronterizas, hay todo tipo de organizaciones que van más allá y que juntan varios municipios, ¿no? Y con estos objetivos, como decía, y hay una literatura bastante profusa en el mundo sobre esto. Paulina ha estado en Europa, digamos, y tiene su expertise en ese continente. Y ella sabe, por ejemplo, que la Unión Europea tiene un espacio para las regiones que es espectacular. Entonces, y que reconoce a las regiones como actores, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos un poco a eso, tomando en cuenta, obviamente, las realidades propias de nuestro país, ¿no? Fíjense ustedes, en el norte grande tenemos dos triples fronteras. Al norte, Chile, Perú y Bolivia, y al sur, Chile, Bolivia y Argentina. Y no existen diseños, ¿no?, especiales y específicos sobre esa situación. No tenemos una situación parecida en otro lugar de Chile. Entonces, por eso que estos niveles, que son niveles distintos, esto es el nivel nacional, en la visión clásica, los estados se entienden con estados, ¿no? Entonces, el resto es, no sé, paisaje. Entonces, en las visiones contemporáneas, en las visiones más modernas, estamos hablando de estados, pero sobre todo estamos hablando de sociedades. Y las sociedades son plurales. Y esa pluralidad es más riqueza para ese país. Entonces, hay que reconocer que hay niveles distintos y esos niveles articularlos, ¿no? Entonces, que en este caso Chile pueda presentarse al exterior de una manera coherente, pero también de una manera plural y rica en ese sentido. O sea, realmente sea una expresión de lo que somos cada uno de nosotros y que cada territorio desarrolle sus potencialidades, ¿no?, o sus vocaciones. Y Muchas como gracias. decían acá, la vocación de Iquique está clara y una parte de su vocación es internacional de todas maneras. Muchas gracias, Cristian. Y relacionando con algunos tópicos que ustedes desarrollaron y la particularidad que debiera tener cada región en un contexto futuro de una nueva constitución, la reforma constitucional del 2017 no establece dentro de las funciones del gobernador regional ninguna atribución en el ámbito del fomento productivo vinculado a la cooperación internacional o transfronteriza. Lo digo precisamente por las ideas que ustedes precisaron, que
el fomento productivo o el principal motor económico de la región de Tarapacá, y digamos, acá hay una situación donde Iquique acoge a la región, ¿ya? Se basa en el comercio exterior y se basa en la cooperación transfronteriza. Sería bueno quizás dentro de estas funciones de los gobernadores regionales o dentro de sus atribuciones, el que tuvieran, digamos, atribuciones en el ámbito del fomento productivo, pero enfocado en la cooperación internacional. ¿Cristian? Esto es evidente, pero estamos en un proceso y está empezando recién ese proceso. Entonces, toda la discusión que ha habido sobre las competencias de los gobernadores regionales vis a vis con el delegado presidencial es algo que está recién comenzando. Pero por cierto que el gobernador regional, una de las primeras cosas que van a hacer, por ejemplo, los gobernadores argentinos, va a ser invitarlo. ¿Qué va a ir a decir el gobernador regional, por ejemplo, de Tarapacá en Bolivia o en Perú o en Argentina, si no tiene competencias para eso? Yo creo que eso es absurdo. Entonces, va a tener no sé, inventar y abrir un espacio, por cierto, para eso, no sé, representación de su región, y así va a poder abordar estos espacios que se le van a ir dando, o con los gobernadores brasileros, por ejemplo, los del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, que hace mucho tiempo que tienen relaciones con el norte chileno. Y lo va a hacer, y lo va a hacer sin competencias, ¿no? Como de hecho se hace la paradiplomacia en Chile. Pero es una realidad. Sí, sí. El problema es que muchas veces estas no son vinculantes, o sea, se firman convenios, hermanamientos Exactamente, no son vinculantes y sobre todo ahí está el tema que me parece, digamos, que tiene lógica, ¿no? De llegar a acuerdos que impliquen gastos, por ejemplo. Eso no lo pueden hacer por sí y ante sí, digamos, los gobiernos subnacionales. Pero lo que yo digo es que, y lo que también han dicho los otros panelistas, que esto es algo que existe. Entonces, ¿cómo se aprovecha? ¿No? Hay otras regiones que también tienen muchas actividades internacionales, sobre todo con los países vecinos. Entonces, no me cabe la menor duda que dentro de sus actividades los gobernadores van a tener que hacer frente a los temas internacionales. Eso va a ser así. Muchas gracias, Cristian. Paulina, el micrófono. Ahí. Sí, me habían muteado. Para mí va a ser bien interesante observar qué va a ocurrir en la práctica, porque una de mis preguntas es justamente qué va a pasar cuando nos encontremos con un gobernador o gobernadora regional elegida popularmente, con un delegado presidencial que va a ser nombrado por el órgano central, que en el fondo es el intendente con otro nombre, y en el cual hasta el momento las competencias y recursos están en manos del delegado presidencial, no del gobernador o gobernadora regional. Y aquí vamos a entrar en una disyuntiva, porque además el tema de la internacionalización de las regiones, o paradiplomacia, o diplomacia subestatal, como me gusta más el nombre, pero es menos sexy, así que hablemos de internacionalización de las regiones, se puede desarrollar en el ámbito productivo, puede ser en el ámbito cultural, puede ser el turismo, puede ser en cooperación en salud, puede ser en lo que se llama la baja política, no la alta política. La alta política tiene que ver con el Ministerio de Defensa, tiene que ver con la emisión de moneda, claro, no estamos hablando que la paradiplomacia se desarrolle la llamada alta política, sino que en esta baja política que es tan importante como la alta política. Y yo creo que, como además es un tema transversal, esto de internacionalizarse, no es que sea de la derecha, la izquierda o el centro, es atractivo para todos los sectores. Yo quiero ver en la práctica cómo se va a dar esta disputa, entre comillas, entre el gobernador o gobernadora regional con delegado o delegado presidencial. ¿Quién en la práctica va a desarrollar esta función? ¿De qué manera van a celebrar estos acuerdos interinstitucionales? Porque de verdad que como no está claro cómo se va a hacer, en qué competencias se van a hacer.
Ahora bien, me recuerda aquí en el chat, a quien envío un saludo, Sergio Herrera, que es uno de los mejores directores de las unidades regionales de asuntos internacionales en Aysén, que lo conocí hace muchos años atrás, justamente en una escuela paradiplomática que fue organizada por la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior de la Subdere, cuando estaba a cargo de Hernández Canto y de Luis Guastavino. Ahí conocí a Hernán, así que lo saludo, y habla justamente de que este artículo de la ley 21.080 complementa otra norma que es sobre la administración del Estado, cuando habla sobre participar en acciones de cooperación internacional. Pero la verdad es que esa norma, que fue la que los gobiernos regionales empezaron a utilizar como fundamento, yo personalmente como abogada creo que le dieron una interpretación que iba mucho más allá del espíritu de la ley, que en ningún momento había una autorización para que se celebraran este tipo de acuerdos. Por eso que yo creo que el tema tiene que estar primero a nivel constitucional, una suerte de habilitación, como decía Alberto, que pese a que somos un Estado unitario, si de verdad nos queremos jugar por una descentralización, la descentralización también tiene que incluir este aspecto. La Constitución argentina tiene claramente una norma donde dice expresamente que las unidades subestatales, en este caso las provincias, pueden celebrar acuerdos con el exterior siempre y cuando no vayan en contra de la política exterior del Estado argentino. Y eso es lógico, porque como decía Cristian, no se trata de tener 16 políticas exteriores distintas, porque lo que hacen las regiones no es política exterior, son relaciones internacionales o tener actividades internacionales. Otra cosa es política exterior, ¿ya? Que no vamos a entrar aquí a entrar en los detalles. Pero sí creo que en esto va a haber una disputa si no aclaramos cuáles son las competencias y atribuciones y recursos, porque son muy importantes, que van a tener los gobernadores regionales y el delegado presidencial. Sobre todo porque el artículo 35 de la ley 21.080 dice que pueden celebrar estos acuerdos, pero no pueden comprometer gasto del Estado, sino que tiene que estar dentro de los ítems y de los gastos y de los recursos que tiene el propio ente subestatal. Entonces eso también es muy importante que se vaya estableciendo de manera clara, porque si no, yo creo que aquí va a haber un tema de choque de competencias y van a terminar celebrando acuerdos, por un lado los delegados presidenciales y por otro lado van a estar los gobernadores regionales y va a haber un tema, más aún cuando el color político sea distinto entre ambos. Entonces yo estoy muy atenta a qué es lo que va a pasar en ese sentido, y además con esta nueva constitución yo creo que hay que sentar las bases desde la constitución y no tenerle miedo a la actividad internacional de las regiones. Si se regula bien, no debería haber una fragmentación de la política exterior, que es el gran miedo que hay siempre desde el órgano central, y que se den las oportunidades porque es un ámbito de dimensión, o sea, es parte de la descentralización política, pero en un ámbito específico como es la internacionalización. Y tenemos que abrirnos a eso porque en la práctica llevamos décadas celebrando acuerdos sin que ni siquiera una norma lo permitiera. Muchas gracias, Paulina. El profesor Alberto, si quiere complementar algo más. Sí, en el mismo sentido lo que ha señalado Paulina. Y yo creo que lo que dijo Cristian, en el sentido de que entregarle atribuciones a las regiones o a las ciudades implica delegar poder, y eso siempre es muy difícil. Y eso se resuelve en el ámbito político, y ese tipo de soluciones va a variar mucho según justamente el contexto en que se produzca. Ahora, estamos hablando de un fenómeno absolutamente global, existe en todas partes, ¿no? Existe obviamente en Europa, y por mucho que esto se regule, siempre va a haber tensión. Y va a haber tensión entre los representantes regionales y los representantes del gobierno central. Pensemos incluso en un país como España, que ha tratado de normar esta situación, pero en que se van generando constantemente dificultades. Nosotros, digamos, yo
cuando he trabajado en la Cancillería, también nos hemos visto enfrentados a la situación de que llega un representante de una comunidad autónoma española, ¿no es cierto?, y en que llama a la embajada y hace advertencias, etcétera, y hay que saber manejar eso. Y lo mismo va a pasar en mucho menor medida en el caso nuestro. Hay que vivir con ese fenómeno, hay que tratar de regularlo, pero en esta materia yo creo que también se aplica esto de que se hace camino al andar. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora, porque efectivamente, pese a la rigidez de nuestra estructura estatal, pese a las advertencias que puede haber hecho la Contraloría General de la República, en los hechos, las regiones han conducido relaciones de carácter internacional y hay una red bastante densa de relaciones, incluso algo bastante poco conocido. La otra vez escuché una presentación respecto de los vínculos que existen entre regiones de China y regiones chilenas. Y ahí la región de Paulina ha tenido un papel bastante central. La región del Biobío tiene una serie de acuerdos con provincias chinas. ¿Por qué? Porque las provincias chinas además tienen sus propios departamentos de relaciones exteriores. Y estamos hablando de un Estado autoritario como es el Estado chino. Y en que el Estado también promueve esos vínculos a través de distintas regiones porque considera que pueden ser beneficiosos desde el punto de vista de los intereses más permanentes de la política exterior china. Aquí lo importante también es desarrollar políticas inclusivas, ¿no? Y eso es también un desafío para la política exterior. Es decir, la política exterior tiene que ser más inclusiva, no solamente en los aspectos donde efectivamente hay carencias enormes, pienso género, etcétera, sino que también tiene que ser más inclusiva respecto de regiones y ciudades. Es decir, lo que nos contó el alcalde Soria, ¿no es cierto?, sobre su experiencia en China, me parece inconcebible. Es decir, realmente está en el interés de Chile y está en el interés de nuestra política exterior acoger y canalizar las inquietudes de las regiones, las inquietudes de las ciudades. Y no solamente eso, sino que aprovechar sus vínculos. Sus vínculos a veces aportan de manera muy decisiva para solucionar temas de política exterior. ¿Cómo no va a ser interesante la relación que existe entre el sur peruano y el norte grande chileno? Ya me referí al caso de Bolivia y Chile a través de Iquique, toda la vinculación que existe entre Oruro y las zonas próximas de Bolivia y Iquique. O pensemos también en la densidad de los vínculos que existen en el extremo austral. O la importancia que tienen los vínculos con Argentina para una región tan aislada como es el caso de la 11ª región en nuestro país. Entonces, ahí hay que aprovechar esos vínculos, ¿no? Hay que regularlos, pero no regularlos en un sentido de controlar, de impedir, sino que más bien de incluirlos, ¿no? Y eso yo creo que es un desafío para una política exterior moderna. Yo reconozco, no es fácil. Nosotros mismos en alguna época hemos tenido algún tema, en fin, que hubiéramos querido una actuación distinta, pero eso es parte de la vida, ¿no? Lo interesante es cómo se van generando estos vínculos y cómo podemos aprovechar estos vínculos desde el punto de vista de la política exterior. Además, las regiones también tienen recursos, están los fondos de desarrollo regional, están las atribuciones que tienen los gobiernos regionales, en fin, y ahí también lo que hace falta es una mayor integración, quizá entre los distintos niveles, ¿no? Gobernación, la futura gobernación y, por cierto, municipio, ¿no? Y eso es un tema que va a haber que ir zanjando en la práctica. Además, todos sabemos que en el caso de la elección de gobernadores, la verdad es que pusimos la carreta ante los bueyes, porque el tema de las atribuciones de los gobernadores es un tema que en el fondo no está demasiado bien precisado. Y eso va a incidir también en las relaciones que van a tener con los municipios, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de temas que se van a ir regulando y se tienen que canalizar en la práctica, pero repito, a través de políticas que sean inclusivas, ¿no? Y que no
no magnifiquen tensiones o rivalidades que pueden existir. Muchas gracias. Bueno, recordarles que estamos por las redes sociales de la municipalidad, por el Facebook, y queríamos hacer dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas en una. Con respecto a lo que hemos conversado, la idea de potenciar a los actores locales, específicamente en un escenario post-Haya, los actores locales en Tarapacá, en Iquique, y precisamente en instancias binacionales como precisamente los comités de frontera, donde confluyen representantes estatales de diversas áreas, aduana, SAC, salud, ¿ya? Pero donde los actores locales, hablamos de los actores locales como gobiernos comunales, tienen un rol menor, marginal, ya participan en determinadas subcomisiones, pero no, digamos, como tomador de decisiones. Y específicamente en los comités de fronteras localizados entre Chile y Bolivia, porque hay, digamos, una estabilidad en la política exterior de Argentina y Chile, lo que permite, digamos, desarrollar un comité de frontera. Entonces, la consulta es, ¿qué rol juegan los actores locales en un escenario post-Haya? Paulina. A ver, quiero mandar un saludo también aquí a Cristian Obando, quien veo que está en Facebook y también es un especialista en este tema de la diplomacia o la paradiplomacia. Yo creo que hay un artículo muy interesante escrito por el profesor Noé Cornago, que es uno de los grandes especialistas en el tema de paradiplomacia y diplomacia subestatal, que ha sido incluso, bueno, fue el director de tesis de Cristian Obando y de otros conocidos, que él escribe un artículo en el que justamente habla que las relaciones subestatales pueden servir para alivianar las tensiones que existen a nivel estatal. Porque muchas veces las tensiones existen a nivel de los estados, de las cancillerías, de las capitales de los estados, pero que en las zonas fronterizas dichas tensiones no se viven de la misma manera, por lo mismo que tú señalabas, que muchas veces son familias que la historia separó en una frontera arbitraria, porque todas las fronteras finalmente son arbitrarias. No es que la naturaleza haya hecho la frontera y el Estado es una creación también arbitraria, y que finalmente a través de esta cooperación que se da a nivel subestatal, lo que hace en definitiva es tratar de bajar la tensión que puede existir a nivel estatal. Entonces yo creo que en el escenario post-La Haya, yo no sé si post-La Haya tú te refieres al primer fallo o al segundo fallo, porque Al si es el segundo primer... fallo. Ya, Específicamente, claro, Chile y Bolivia, en el fondo es digamos, el primer escenario, su foco de acción está centrado en Arica. Estamos hablando, digamos, más, digamos, cómo nos favorecería a nosotros un desarrollo de actores locales, acá con Bolivia. Bueno, si estamos hablando post La Haya 2, por eso preguntaba así a la precisión. Mira, todo yo creo, y aquí Alberto es el especialista, no yo, vamos a tener que, más allá de un fallo, que fue un fallo que ganamos categóricamente, pero recordar que todavía tenemos la situación del Silala y que ese fallo todavía no sale porque estamos esperando que nos llamen a los alegatos orales y no sabemos cuándo será. Por lo tanto, todavía tenemos un litigio ante la Corte Internacional de Justicia con Bolivia y por otro lado tenemos un gobierno que está asumiendo recién. Entonces, la inestabilidad política de Bolivia también ha tenido repercusiones en estas relaciones estatales. Pero yo creo que más allá de eso, más allá de la situación que existe a nivel estatal, hay un marco de acción justamente de los actores subestatales, que a veces no tienen ciertas limitantes que tienen los estados para poder dialogar, para poder negociar. Entonces, hay un ámbito de la sociedad civil dentro de cada una de las regiones que muchas veces tienen más contacto y tienen más interacción de la que a nivel central se cree. Y ahí tienen un rol a jugar
Y justamente yo veo que el rol es, aparte de la cooperación, aparte de la integración, no integración en el sentido europeo, sino que cooperación reforzada, es también para ir alivianando ciertas tensiones que existen a nivel estatal. Y como digo, Noé Cornago tiene un artículo muy bueno que plantea justamente eso y habla de la frontera chilena con sus vecinos. Ahí hay un rol a jugar y para eso debe haber una visión y debe estar súper claro lo que se quiere. Porque una de mis críticas a la internacionalización tanto de las municipalidades como de los gobiernos regionales es que no hay seguimiento de los acuerdos. O sea, se celebran muchos acuerdos, se viajan, hay misiones, se gasta dinero y esos acuerdos terminan en letra muerta. Incluso se han perdido acuerdos. Yo que estuve a la casa de todos los acuerdos entre las regiones chilenas y el exterior, se perdían el texto de los acuerdos entre un gobierno y otro, sencillamente o desaparecían o no había ningún seguimiento, si es que hubo o no hubo alguna acción concreta. Entonces, yo también pediría que si queremos desarrollar este ámbito a nivel ya sea comunal o sea a nivel regional, se haga también de manera profesional, que se haga un estudio previo de con quién internacionalizarnos, por qué internacionalizarnos, para qué internacionalizarnos. Y eso no existe en todas las regiones, no se ha hecho de buena manera, pese a que todas las estrategias regionales de desarrollo hoy día en Chile tienen un ámbito o un lineamiento o han priorizado la internacionalización. Pero cuando uno ve los hechos, o no se cumple totalmente, o sencillamente quedan muchas misiones donde se queda en un gasto y sin un efecto real y concreto en la comunidad. Entonces, hay varios elementos que aquí se tienen que conjugar porque los actores tienen un rol, pero que lo hagan de manera profesional, que lo hagan de manera seria, porque finalmente, insisto, las malas prácticas de la paradiplomacia terminan afectando las muchas buenas prácticas de la paradiplomacia. Entonces, insistiría también en ese punto. ¿Tu opinión? ¿A quién le hablas? Perdón. A mí, Sí. es que tenía el micrófono apagado. Sí, yo creo que por lo que he escuchado, por lo que sé, la nueva etapa de relaciones con Bolivia, o la idea de dar vuelta a la página después de la Haya 1, eh, tiene que ver mucho con el tema de, en primer lugar, normalizar relaciones, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay una oportunidad aquí para las regiones, para los territorios aledaños, de ser a lo menos una parte de la base de esa nueva relación o esa nueva etapa, ¿no? Y me parece muy interesante y yo creo que las sociedades locales tienen que empoderarse y no tampoco esperar que Santiago les dé, digamos, la autorización, ¿ah? Obviamente que lo que tiene que hacer el Estado central son los lineamientos generales, ¿no? Pero las sociedades locales, como decía, tienen que desarrollar ellas esto, ¿no? Porque son oportunidades y son oportunidades que tienen que aprovechar. Y también en la medida que aprovechan esas oportunidades, los actores locales se fortalecen, se empoderan, ¿no? Y yo creo que aquí efectivamente, como decía antes, hay una oportunidad bien concreta, bien importante, y yo espero que el gobierno central, que también le corresponde, por cierto, esto porque es parte de la política exterior y una parte importante y delicada, de ese espacio, abra ese espacio, ¿no? Pero como decía antes, la sociedad local tiene que aprovecharlo, ¿no? Y ahí se dará como se dé, o sea, en el sentido de que, bueno, si las cosas cuestan, las cosas hay que pelearlas, bueno, hay que pelearlas, ¿no? Pero lo que se abrió fue un espacio, y como digo, creo que ese espacio hay que aprovecharlo y Quique, bueno, y el resto, Antofagasta, por cierto, Arica,
todo el norte grande tiene, como decía antes, creo que tiene un horizonte de posibilidades bien interesante, no solo con Bolivia, también, por cierto, con el resto de los vecinos. Pero aquí hay una coyuntura, digamos, que como decía antes, creo yo que es bien importante y hay que Alberto. aprovecharlo. Sí, un punto que quería hacer respecto de justamente lo que recordó Paulina en cuanto al impacto que pueden tener las relaciones internacionales de carácter local que en los temas en las relaciones bilaterales más generales. Lo puedo decir por experiencia propia. Obviamente, a mí me tocó la Haya 1, es decir, la disputa marítima que tuvimos con el Perú. Fui muchas veces a Arica a explicar las características de la disputa, a anticipar posibles escenarios, etcétera. Y siempre, en todas las ocasiones, los ariqueños me decían, por favor, embajador, que esto no afecte nuestras relaciones con Tacna. Y la verdad es que esas relaciones mantuvieron total normalidad a lo largo del caso, siendo que ahí estaba realmente el centro de la disputa. Y eso es bien interesante. Y eso indica también, apunta al valor que pueden tener estos vínculos que se establecen a nivel regional o a nivel de ciudades para las relaciones bilaterales más generales, ¿no? Es decir, esa relación Tacna-Arica se mantuvo incólume, no fue afectada en ninguna etapa de un caso que se prolongó durante un largo periodo. Y, digamos, también el desenlace de este caso fue también tratado con entera normalidad y no afectó para nada la relación bilateral. A eso me refería también al comienzo cuando dije la relación Iquique-Bolivia, de alguna manera se ha mantenido, ¿eh? Y siguen habiendo vínculos humanos, vínculos económicos, etcétera, que son relevantes. Ahora, el otro punto que quería mencionar, cuando hablamos de papeles de ciudades en términos internacionales, es también todo el desafío que implica para una ciudad y para una región ofrecer servicios efectivos a nivel internacional, ¿no? Eso es un desafío para el comercio, es un desafío para los servicios portuarios. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema a nivel nacional que tiene que ver también con los desafíos que se plantean en términos de infraestructura. La infraestructura requiere inversiones a muy largo plazo. En Europa, que existen sociedades, economías de mercado, en que nadie piensa en un esquema planificado y centralizado, las obras de infraestructura, las grandes obras de infraestructura a nivel de la Unión Europea, se planifican con décadas de anticipación. Y hay que pensar en términos de largo plazo. Y eso es muy importante, sobre todo para un tema que ha sido tan fundamental en el caso de Iquique, que tiene que ver con los corredores de integración o los corredores bioceánicos. Hay que pensar hacia el futuro y ahí tenemos carencias importantes como país, ¿no? Eso no tiene nada que ver con fórmula socialista, para nada. Es decir, hay muchos países, repito, con economías extremadamente abiertas, pero que planifican. Los países nórdicos, Francia, Alemania, los Países Bajos, etcétera. Y los países asiáticos también, economías como la de Singapur, Malasia, la República Popular China, Japón, etc. Son todas economías que también piensan a largo plazo. Y a largo plazo se plantean los desafíos de mejorar infraestructura, pero también de invertir en servicios, mejorar los servicios, invertir en logística, invertir en terminales portuarios, pensar los puertos en una perspectiva de largo plazo, cosa que yo creo que en general no está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y todo esto requiere también de una interacción entre los distintos niveles, el nivel comunal, el nivel regional, el nivel nacional, ¿no? Y que no tienen por qué verse en términos conflictivos. Al revés, yo creo que se van potenciando mutuamente y se van aprovechando mutuamente. Eso es lo que quería plantear.
Sí. Y si me permite un tema que también es relevante para los tres que estamos exponiendo, por lo demás, el gusto que me da de poder participar en un panel con Paulina y con Cristian, es reivindicar el papel de las universidades. Las universidades en las regiones cumplen un papel central. Yo en la época de la Cancillería y por lo demás Cristian como director de coordinación regional siempre lo tuvo muy claro, uno de los puntos de referencia que nosotros teníamos para hablar de internacionalización eran las universidades. Iquique tiene una universidad con un instituto de estudios internacionales, ¿no? La Universidad Arturo Prat, tiene una sede universitaria que también existe, de la Universidad de Tarapacá, donde tiene un papel central un muy distinguido historiador y amigo, el Premio Nacional de Historia, Sergio González, y un equipo de especialistas también en la región que han trabajado una serie de temas desde las migraciones hasta estos temas de integración fronteriza, etc. Bueno, hay una serie de iniciativas acá en la región, iniciativas académicas que se basan en la complementación de las dos regiones, del departamento de Oruro con el departamento, o sea, con la región de Tarapacá. Entonces hay muchos casos. Iquique, además, en la Universidad Arturo Prat, creo que fue la fundadora del Consejo de Rectores de Integración por el Centro Oeste Sudamericano. Un sistema, digamos, exitoso que ha permitido a estudiantes de universidades de todo el centro oeste sudamericano poder llegar y conocer el territorio, o sea, estudiar 6 meses en otro país, chicos que a veces, digamos, no tienen otras instancias como para hacerlo. Ahora, con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no serán también los partidos políticos los responsables de preservar este descentralismo en Chile, considerando que hay una escasa influencia de grupos regionalistas dentro de los partidos, dentro de los conglomerados políticos, y muchas veces las decisiones obedecen son decisiones de carácter centralista y de las cúpulas? Tienen muy poca influencia los políticos regionalistas. Paulina. Aquí hay una corporación que se llama Corbiobío, que lleva décadas trabajando por la descentralización en nuestro país, y cada vez que ha habido elecciones ha hecho firmar un compromiso a quienes van de candidato o candidatas a senador o diputado, les hacen firmar un compromiso por la descentralización del país. Todos firman cuando son candidatos. Todos firman. Se comprometen por la descentralización. Y cuando llega el momento de legislar, y como decía Cristian, de transferir poder, porque esto es una transferencia de poder del centro a las regiones, sencillamente las leyes no avanzan. O avanzan al ritmo que ustedes han visto que se ha dado. Y son los mismos senadores, son los mismos diputados de regiones, que de hecho que son más que los de la región metropolitana, quienes no avanzan la legislación para que haya una verdadera descentralización política. Y no solamente descentralización política, sino que además descentralización y compartir el poder en otros ámbitos. Y no me voy a meter en el tema de la Convención Constitucional y lo que significa el rol de los partidos políticos para que los independientes o los pueblos originarios puedan estar en la Convención Constitucional, donde hemos visto también un debate donde, en definitiva, yo creo que si hay algo que se nos ha abierto como oportunidad luego del 18 de octubre, y después con el 25 de octubre, con el plebiscito, ha sido repensar nuestro Estado, y lo que hace una Constitución es justamente distribuir el poder en distintas dimensiones. Y esa redistribución del poder a nivel territorial significa descentralización política. Y en eso no se ha avanzado, no al ritmo que quisiéramos aquellos que somos de región, donde nos encontramos, como decía Alberto, con una legislación que ha creado la figura del gobernador regional, del delegado presidencial, pero sin embargo la transferencia de competencia y recursos
a esos gobernadores regionales que van a ser elegidos democráticamente, no están claros, algunos no tienen. Y va a depender mucho, porque además quedó en la decisión del presidente de la República vía decreto elegir a qué regiones se les va a ir dando estas competencias. Y eso va a depender finalmente del color político. Entonces, si tú me preguntas si es que la clase política tiene responsabilidad, bueno, ¿quiénes son los que dictan las leyes? ¿Quiénes son los que debieron haber avanzado más rápido en la descentralización real y no solamente elegir a gobernadores regionales que no tienen competencia ni recursos y los va a seguir teniendo el delegado presidencial? Cuando resulta que va a tener el apoyo popular y la gente, ¿a quién va a recurrir? Cuando tiene un problema, aquel que votó y por lo tanto va a tocar la puerta del gobernador. ¿Y qué le va a decir el gobernador? No tengo recursos ni competencia, vaya donde el delegado presidencial. Entonces, como dijo Alberto, pusimos la carreta entre los bueyes. Lo que tenemos que hacer, en definitiva, es tener la voluntad política de una verdadera descentralización y el momento es ahora. ¿Qué mejor que una nueva constitución para que la estructura general la pensemos y empecemos a adecuar todas las piezas en esto que estamos pensando? Y es justamente este el momento. Por eso es que es tan importante saber por quiénes votar para la Convención Constitucional, porque ahí se van a establecer las nuevas reglas del juego, donde yo espero que haya una descentralización política. Yo no estoy yendo al Estado federal, ¿eh? No soy federalista en este sentido. Yo, que soy de región, estoy de acuerdo con una mayor descentralización política e incluso, si me llevan a más, yo soy partidaria no de la fragmentación y de la división de las regiones, como Biobío se separó de Ñuble, no, Ñuble se separó de Biobío, sino que la creación de macroregiones y ahí avanzar hacia un regionalismo efectivo. Pero bueno, esos son temas de discusión constitucional. ¿Alberto? No, yo coincido plenamente. Creo que siempre es difícil ceder poder, pero yo creo que la tendencia que existe también en el país es a descentralizar poder. Y esa descentralización puede tener un componente territorial o puede tener un componente de otra naturaleza. Pero es verdad, aquí hay elementos culturales que están muy presentes. Chile es un país fuertemente unitario, ¿no? Nos han impregnado en nuestro sistema educacional este sentimiento unitario, en fin, y cuesta mucho ceder poder. Lo que hemos visto ahora durante la pandemia con respecto a los alcaldes es una tendencia nueva, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida esa tendencia se va a proyectar y se va a expresar en la Convención Constitucional, ¿no? O si van a mantenerse estas malas prácticas, en mi opinión. Por ejemplo, yo no soy de regiones, yo me he criado en Santiago y soy de Santiago, pero siempre me ha llamado la atención la facilidad con que los representantes, con los senadores y diputados se mueven de una región a otra, ¿no? Me llama la atención, porque no es lo que sucede en otros países, ¿no? En que, bueno, en España, en Europa, es ser una persona que es de una región, se presenta por su región, ¿no? Y trata de identificarse con los intereses de esa región. Y en el caso nuestro se ve esto como simplemente una camiseta que uno se saca y se vuelve a poner, ¿no? Y entonces, y de repente hay candidatos que se cambian a última hora, justo antes del momento del cierre de las inscripciones, de una región a otra, o porque los cambia a su partido, ¿no? Eso probablemente cambia algo, pero requiere un cierto cambio cultural, ¿no? Y ese cambio cultural es difícil de que se concrete a corto plazo. ¿Cristian? Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí, es que yo no lo corto, me lo corto. Sí. Bueno. No, que yo estoy muy de acuerdo, y ya lo dije antes, con este tema de los gobernadores regionales, que poner la carreta delante de los bueyes. Lamentablemente, en el caso chileno, si no se pone la carreta delante de los bueyes, al final no hay ni bueyes ni carreta. Esto había que hacerlo. Aunque
aunque las competencias en vez de ser 12 o 14 las que tienen que traspasarse fuera una, porque eso lo que hace es empujar el proceso. Entonces todos sabemos que aquí va a haber que esto es primero que esto es un proceso, o sea que no es de la noche a la mañana, por cierto, pero que el gobernador es una figura que tiene que ir acumulando fuerza. Y en ese mismo sentido yo eh, quiero volver sobre la idea de la acumulación de fuerzas propias, ¿no? De fuerzas descentralizadoras y de fuerzas en las regiones. Alberto hablaba de las universidades. Las universidades regionales tienen obviamente que ser uno de las bases, de los pilares de la construcción de esa fuerza propia. En las regiones y también en los municipios, por ejemplo, tener que todos tengan departamentos o oficinas o como se llame de relaciones internacionales, con personal que se va convirtiendo en expertos. Entonces, que puedan, por ejemplo, discutir de igual a igual con los organismos centrales, con la Cancillería, con la Subdere, sobre temas internacionales, y son de regiones, y son de ciudades, ¿no? Entonces, ahí, obviamente que las universidades tienen en la creación de pensamiento propio, ¿no? Las sociedades locales que se expresen, que empujen el proceso. Porque, como decía, si no, aquí tiene que producirse el hecho para que esto avance. Como hay una gran oportunidad que es la nueva constitución, por cierto. ¿No? Y, eh, y yo espero que efectivamente esa nueva constitución reconozca estas realidades y dé paso a una descentralización en serio, ¿no? Eso es lo que yo espero. Y creo que algo de eso va a pasar, a lo menos algo de eso va a pasar, porque está dentro de lo que los chilenos, digamos, percibimos y queremos. Cuando digo chilenos, digo no solo los santiaguinos, ¿no? Yo también soy santiaguino, pero creo que nos hace falta pensar como Chile, ¿ya? Y no como Santiago, obviamente, pero tampoco como las capitales regionales, que también son centralistas. Si las regiones también son centralistas, ¿no? Entonces, hay que pensar Chile, hay que vivir Chile de una manera distinta. Entonces, como decía, eh, poner un acento en la fuerza propia, ¿no? El tener interlocutores, ¿no? El que el centro tenga interlocutores, ¿no? Porque como esto es un proceso, como decía, si no hay fuerzas que empujen para allá, el proceso es más lento. Ahora alguien podría decir, ¿puede ser más lento de lo lento que es? Sí, siempre puede ser peor. ¿Sí? Entonces, sí, bien, la nueva constitución sí, como les decía, va a tener, espero que bastante de esto, ¿no? Y el tema de las macroregiones, tampoco hay que pensar solo en las macroregiones en Chile, hay que pensar en las macroregiones con los territorios aledaños, ya hay que hacer política transfronteriza en la perspectiva de la macroregión. Y eso significa planificar, pensar, impulsar lógicas macrorregionales, con el noroeste argentino, con los departamentos bolivianos, con Tacna. Hay que pensar también, como decía, en la macrorregión, porque ahí cambian las escalas, cambia todo. Entonces, es una lógica también de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Esas tres cosas quería decir. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, para complementar un poco lo que desarrolla la Cicosur, que es un foro subregional integrado por departamentos, estados de Perú, Bolivia, Chile, donde Disculpa, desafortunadamente... ¿Ah? ¿Sí? con relación a eso, Cicosur, que es muy importante, obviamente para aquellos que están involucrados en Cicosur, pero no tan importante para el centro, o sea, para el Estado central. Entonces, Cicosur es una, una, una tremenda idea que ha ido también avanzando paso a paso y que involucra a varios países.
Entonces, donde está la lógica ahí transfronteriza, pero que no tiene la importancia, a mi juicio, que debiera para el Estado central. En una de esas eso es mejor, digamos, ¿no? Pero siempre eso me impresionó. ¿Mm? O sea, los comités de integración y frontera está bien, pero Psicosur se le da menos importancia a Psicosur, por lo menos desde Santiago. Bueno, quisiéramos agradecer a cada uno por haber participado en esta primera sesión. Tenemos algunos comentarios de este programa. Cristian Obando, como comentábamos recién, saludo a los expositores, excelente seminario en este contexto constitucional. Mariano Álvarez dice, de lo que habla Paulina, precisamente se dio cuenta Silva en la embajada chilena en Argentina, cuando se creó la agregaduría de cooperación e integración subnacional, lamentablemente extinta en lugar de replicada en otras embajadas. Rubén Rojas, hay que ser independiente del gobierno en relación a algunas políticas del comercio exterior, pero no alejarse del Estado, lo que conversamos. Patricia González, excelentes expositores, y Juan Carlos JC, excelente espacio y exposición. Queríamos, antes de despedirnos, que el alcalde nos comentara lo que hemos desarrollado durante esta un poquito más de hora y media con los tres expositores. Alcalde. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, gracias Alejandro. Yo creo que agradecer a nuestros expositores, a Paulina, a la profesora, al profesor Cristian, al profesor Alberto, como lo han dicho aquí las personas que se lograron conectar, agradecerles una gran exposición, nos aclara muchos también temas, abre este debate sobre los municipios, sobre los gobiernos locales. Nuestro amigo Banda ahí de la universidad, a través del Instituto de Estudios también, que hemos hecho actividades aquí a nivel ciudad, a nivel región, nos ha acompañado también en todo el trabajo con Bolivia. Un poquito, todos se refirieron un poquito a la carreta delante de los bueyes. El profesor Cristian me quitó lo que yo estaba pensando, justo lo dijo. Si es que no ponemos en este minuto la carreta entre los bueyes, no había carreta y no había bueyes, porque hasta hace poco se trató de hacer el último intento de posponer nuevamente, ya no sé cuántos años ya lleva esto ahí en el Congreso, y se hizo el último sondeo para nuevamente posponer el tema. Y ahí conversando, bueno, con mi padre senador, conversando con un senador ahí de Concepción, también el amigo, y lo saluda ahí, si lo ve por ahí que estuvo medio enfermo, pero ya salió. Conversamos en su oportunidad el tema, ¿ya? Y bueno, me dijo, no importa que tenga pocas competencias, al final las va a ir ganando, es lo que han expresado, pero ahora tenemos un tema mucho mayor, que quizás finalmente se va a discutir en esta nueva visión de país, en esta constitución, finalmente esas competencias, que quizás como era transferir poder, prácticamente fueron mínimas y con un tutor prácticamente al lado, que es la figura del delegado presidencial, y que claro, va a generar una confusión. Yo veo también para los países vecinos, como que se planteaba acá, ¿y a quién invitamos? ¿Quién es el que finalmente toma la decisión, o qué puedo hacer? Así que bueno, tantas cosas, el tema de también que habló el amigo el profesor Alberto, también del tema del bálsamo que son las relaciones de las ciudades en toda la política. A él le tocó vivir en Arica, nosotros lo vivimos con el tema de la Haya con Bolivia. Aquí el tema, obviamente que nosotros seguimos aquí la cantidad de familia boliviana que vive, y que cuántos chilenos viven en Bolivia también, cuántos iquiqueños. Bueno, es un tema de una relación que finalmente siguió también su curso, ¿ya? Independiente al fallo, obviamente sin alejarnos nosotros, y ahí también poco lo que se conversó, no es una política exterior
diferente que lleva nuestro país. O sea, nosotros estamos cuadrados en este caso. Claro, que falta un marco sí, que nos pueda también, un marco regulatorio que se sostiene, que no sea solamente, finalmente, como se ha dicho en esta exposición, bueno, es la práctica de todos los días de los alcaldes, de algunos gobiernos regionales que todo el día practican este tema de relaciones sin tener prácticamente nada escrito dentro de nuestra legislación, todo muy en el aire, y que tenemos que hacerlo también, como dijo la profesora, de buena manera y no esto ser solamente quedar en buenas intenciones. Parte yo creo que queda un poco de buenas intenciones porque es el marco jurídico que también tenemos, pero tenemos que hacerlo de buena forma y yo creo que eso es lo que apunta esta discusión, un poco también finalmente cuáles van a ser esas normas, cómo nos vamos a poder relacionar con nuestros vecinos, claro, a la altura municipios con municipios, gobiernos regionales con gobiernos regionales, pero que exista esa posibilidad, porque hoy en día prácticamente es nula. Solamente en un marco de buenas intenciones para los municipios y en un marco del turismo, ¿ya? Prácticamente si nos movemos una coma del turismo, obviamente somos objetados por la Contraloría en cualquier tipo de actuación. Entonces, obviamente porque es la normativa que tenemos hoy en día, así que yo le agradezco una excelente exposición a todos ustedes, espero poderlos ver ya acá en Iquique, generar un seminario, estamos preparando aquí por el tema de los corredores, esperar que podamos ya presencialmente podernos reunir y en otra oportunidad compartir también con todos los profesionales, profesores también que están en la universidad, que también están muy entusiasmados, que han trabajado durante un buen periodo en el tema de estudiar lo que está pasando entre nuestras fronteras, entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Así que agradecerles el trabajo excelente, uno aprende mucho, ustedes son profesores, uno aquí sigue aprendiendo para después también poder, con mucho más conocimiento, no solamente de la práctica, también de lo que podamos decidir en adelante. Así que muchas gracias y saludar a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas. Muchas gracias, alcalde. Paulina, ¿alguna palabra antes de concluir que resuma, digamos, brevemente este primer webinar? Bueno, solo concluir agradeciendo. Con Alberto nos vimos y contigo, Alejandro, yo creo que nos vimos hace un año atrás en Iquique, justamente para celebrar el centenario de la Cátedra de Relaciones Internacionales, donde estuvimos con el profesor Sergio González, quien organizó esta actividad. Así es que le voy a cobrar la palabra alguna vez, alcalde, cuando ya pase la pandemia, para volver a Iquique, porque fue muy agradable el haber estado allá. Y yo quiero insistir en un tema. La internacionalización de las regiones o de los entes locales es una gran oportunidad. Pero como es una gran oportunidad, también es una gran responsabilidad de las autoridades locales y regionales y también nacionales de llevarla a efectos de la mejor manera posible, justamente para que produzca frutos reales y concretos en la comunidad, porque finalmente se invierten recursos de la propia localidad o de la propia región. Por lo tanto, es importante que esto se haga de una manera profesional, acompañada con personas técnicas que están estudiando el tema. Aquí en el chat hay varias, Mariano Álvarez, Cristiano Bando, dentro de los que están trabajando el tema, y que es muy importante capacitar en esto, porque no basta una estrategia regional de desarrollo que tenga como planteamiento la internacionalización si es que esta no se hace bien. Porque finalmente las malas prácticas terminan manchando todo lo bueno que se hace. Y hay una dimensión a desarrollar y hay también esperanzas en que sea esta dimensión quien aporte al desarrollo local y regional. Y nosotros como regionalistas acá en Concepción estamos haciendo los esfuerzos y yo sé que hay mucha gente también en Iquique que lo está haciendo. Así que sigamos en ese camino porque, como me lo dijo Luis Guastavino una vez, echémosle nomás aunque no haya norma, porque a la chilena me dijo, en el camino se arregla la carga. Y hoy día le encuentro toda la razón a Luis Guastavino.
Así es que echémosle nomás desde las regiones porque es la forma de avanzar, pero no de cualquier manera, de manera seria y responsable también. Gracias. Gracias. Cristian. Bueno, repetir lo que ya hemos dicho, pero darle las gracias al alcalde, a Alejandro, a Paulina, a Alberto por esta conversación que ha sido muy grata, muy interesante. Pero recordar y no es una frase hecha, ¿no? Esto de que Chile se desarrolla si se desarrollan sus regiones, porque es cierto, no es una frase hecha, insisto, pero para eso hay que construirlo, ¿m? Hay que juntar fuerza, como decía antes, hay que poner los ladrillos del edificio, hay que meter el cemento, hay que hacerlo. Y las ciudades también, o sea, no se nos puede olvidar el tema local, el tema de los municipios, el tema de la ciudad, estos circuitos, por ejemplo, internacionales que hay de ciudades que son tan grandes, tan importantes. Tenemos que estar presentes ahí porque eso también es desarrollo. ¿M? La internacionalización es desarrollo, es internacionalización igual desarrollo, ¿no? Entonces, y forma parte de eso que ya decía antes, de empujar el carro, de empujarlo juntos, todos, ¿no? Y recordar que, entre comillas, que Santiago también es ciudad, Santiago también es región, Santiago, pues, los santiaguinos tenemos una forma bien especial de entender a Chile, que creo que en general está equivocada. O sea, como digo, el centralismo ya está obsoleto y el centralismo no lleva al desarrollo. Entonces hay que descentralizar. Insisto en darle las gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cristian. Y para terminar, profesor Alberto Van Claver. Sí, me sumo a los agradecimientos a la Municipalidad de Iquique, en la persona de su alcalde, buen amigo además, por haber organizado esta reunión y por haber tenido también la posibilidad de estar con colegas tan destacados y que han trabajado desde distintas perspectivas este tema de la descentralización. Yo rescato también lo que se ha dicho, es decir, yo creo que todos estamos trabajando en función de los mismos objetivos y yo creo que es un gran desafío también para nuestra propia política exterior incorporar y aprovechar estos vínculos que se han generado. Y se plantea también un desafío local, que tiene que ver con cómo se prepara la ciudad para una internacionalización. Cómo se preparan sus habitantes, cómo se prepara el sistema educacional, cómo se preparan los emprendedores, ¿no? ¿Qué servicios le pueden ofrecer para atraer más actividad internacional, para concentrar más actividad internacional? Y yo creo que en eso Iquique ha abierto un camino, pero obviamente hay que seguir trabajando. Y yo sé que la ciudad tiene esa tradición y que la va a mantener. Una ciudad que siempre ha estado abierta a sus vecinos, abierta al mundo en general. Así que muchas gracias y felicitaciones por el inicio de este ciclo y que estoy seguro que también los muy buenos académicos locales que están en esta región sabrán hacer su aporte y complementar y enriquecer estos debates. Muchas gracias. Muchas Alejandro, gracias. ¿me permites Sí. pasar una publicidad? Que en el mes de enero va a salir publicado un libro que está a cargo de 3 jóvenes internacionalistas que están estudiando su doctorado en el Reino Unido, que es Cristóbal Bywaters, con Andrés Villar y Daniela Sepúlveda, que van a sacar un libro justamente que tiene por objetivo plantear nuevas ideas de política exterior para lo que se viene, para la nueva constitución, para un próximo gobierno, para el futuro. Y en ese libro, que va a salir seguramente en el mes de enero, yo escribo un artículo sobre la internacionalización de las regiones, sobre la paradiplomacia y sobre todo esto que comenté aquí,
va a estar en un artículo, en un libro que busca nuevas voces para la política exterior, y entonces paso el aviso que ahí va a haber un artículo para que ser comentado por aquellos especialistas que están siguiendo esto, y también para aquellos que en la práctica realizan relaciones internacionales desde la municipalidad de las regiones, como un pequeño aporte también teórico y práctico de lo que yo creo debe ser la internacionalización de las regiones en una nueva constitución. Bueno, vamos a estar esperando enero para que nos hagan llegar este título. Muchas gracias. Aprovecho de darle el saludo de mi padre. No sé, no creo que nos pueda acompañar porque tenían sesiones hasta tarde el día de hoy, estaban en el presupuesto, creo que tienen 2 días maratónicos. Yo creo que le hubiera gustado, no sé si está conectado por ahí, pero bueno, gran cariño de él. Y todavía me acuerdo ahí, Alberto, cuando llamaba a María Teresa Infante, cuando era directora de Frontera del Límite, y que le abriera la frontera, que le diera un permiso especial cuando pasábamos ahí por el hito 60, y siempre los tenía ahí, y llamaba a la Cancillería y los molestaba con algo especial para poder pasar una frontera, abriendo fronteras donde no habían paso afiliado, y siempre estuvo la mejor disposición de ustedes ahí en la Cancillería para poder llevar esos cometidos. Así que me acuerdo también de esa anécdota que tenía cuando llamaba ahí a cualquier hora ahí para poder conseguir esos permisos especiales. Bueno, un gusto en haberlos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias y les agradecemos a todos, todas quienes estuvieron siguiéndonos en esta primer webinar, Nueva Constitución y sus desafíos para la inserción internacional de las regiones. Ya vendrán, digamos, nuevas instancias con nuevos expositores y con nuevas miradas. Así que les agradecemos a los tres. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos y agradecemos a todos y todas quienes estuvieron con nosotros. Muchas gracias.